Un niño cantaba en un restaurante para ganar dinero para la cirugía de su abuela, pero en cuanto tocó el micrófono, todos quedaron impactados. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. En las estrechas calles del barrio de Lavapiés, donde los balcones antiguos se adornan con geranios y el aroma a café recién hecho se mezcla con el bullicio matutino, vivía el joven Nicolás junto a su abuela Margarita. Su hogar, un modesto piso en un edificio centenario, era testigo silencioso de una historia familiar marcada por secretos y ausencias. Margarita, con sus manos arrugadas por el tiempo y sus ojos color miel que guardaban historias sin contar, había criado a Nicolás desde que era un bebé. El muchacho, ahora con 14 años, era la viva imagen de su padre, Andrés, aunque él no lo sabía. Su cabello oscuro y rizado, sus ojos expresivos y su sonrisa cautivadora eran como un espejo del pasado que Margarita contemplaba cada día con una mezcla de amor y melancolía. Las mañanas en Madrid transcurrían con una rutina que ambos habían perfeccionado con los años. Nicolás asistía al Instituto San Isidro, donde destacaba en el coro escolar con una voz que parecía traer ecos de otra época. Su talento para el canto no era casualidad. Era un don heredado que fluía por sus venas como un río subterráneo, conectándolo con un pasado que desconocía. La única información que Nicolás tenía sobre sus padres era fragmentada y nebulosa. Su abuela le había contado que su madre había partido hacia un largo viaje del que nunca regresó, y que su padre, incapaz de superar la pérdida, había abandonado Madrid sin dejar rastro. Estas explicaciones, aunque insuficientes para calmar su curiosidad, eran las únicas respuestas que obtenía cuando preguntaba sobre su familia. La vida de Nicolás y Margarita, aunque modesta, estaba llena de pequeños momentos de felicidad. Las tardes de domingo cocinando tortilla de patatas, las historias que su abuela le contaba sobre el Madrid de su juventud y las canciones que compartían mientras Margarita tendía la ropa en el pequeño balcón. Sin embargo, el destino estaba a punto de sacudir los cimientos de su vida cotidiana. Todo comenzó a cambiar cuando Margarita empezó a sentirse mal. Al principio fueron pequeños mareos que ella atribuía al calor del verano madrileño, pero pronto se transformaron en episodios más frecuentes y preocupantes. Nicolás notaba cómo su abuela intentaba ocultarle su malestar, pero sus ojos perspicaces no pasaban por alto los gestos de dolor y las muecas de preocupación que cruzaban el rostro de la mujer que lo había criado. Una tarde de abril, mientras el cielo de Madrid se teñía de naranja y las campanas de la iglesia cercana marcaban las 7, Margarita se desvaneció mientras preparaba la cena. El ruido de los platos al caer alertó a Nicolás, quien encontró a su abuela inconsciente en el suelo de la cocina. Las horas siguientes fueron un torbellino de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y palabras médicas que sonaban como un idioma extranjero en sus oídos adolescentes. El diagnóstico fue devastador. Margarita necesitaba una operación urgente y costosa. El sistema sanitario público cubriría parte del tratamiento, pero los gastos adicionales y la rehabilitación posterior requerirían una suma de dinero que estaba muy lejos de sus posibilidades. La pensión de Margarita apenas alcanzaba para cubrir los gastos mensuales, y los ahorros de toda una vida no serían suficientes para afrontar esta crisis. La situación se volvió aún más complicada cuando los servicios sociales intervinieron. Al no haber otros familiares que pudieran hacerse cargo de Nicolás mientras su abuela estaba hospitalizada, se tomó la decisión de trasladarlo temporalmente a un centro de menores en Barcelona. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el muchacho, que no podía imaginar separarse de su abuela en un momento tan crítico. La noche antes de su partida, mientras Margarita dormía en su habitación del hospital, Nicolás se sentó junto a su cama y, conteniendo las lágrimas, le prometió que encontraría la manera de conseguir el dinero para su operación. No sabía cómo lo haría, pero algo en su interior le decía que su voz, ese don que había heredado de manera misteriosa, podría ser la clave para ayudar a la persona que más amaba en el mundo. Mientras el tren hacia Barcelona se preparaba para partir a la mañana siguiente,
Nicolás guardó en su mochila, junto a su ropa y algunos libros, una fotografía antigua donde aparecía su abuela más joven, sonriendo junto a un hombre que suponía era su padre. La imagen estaba desgastada en los bordes y algo amarillenta por el paso del tiempo, pero para él era el único vínculo tangible con su pasado, un pasado que pronto comenzaría a revelarse de maneras insospechadas. El centro de acogida Sant Josep, ubicado en el histórico barrio del Born en Barcelona, se alzaba imponente con sus paredes de piedra centenaria y sus ventanales góticos. Para Nicolás, que había vivido toda su vida en el bullicioso lavapiés madrileño, el contraste no podía ser mayor. El edificio antiguo monasterio reconvertido en centro de menores albergaba historias tan diversas como los jóvenes que habitaban sus pasillos. Dolores García, la cocinera del centro, fue la primera en notar algo especial en el nuevo residente. Mientras preparaba las comidas, escuchaba a Nicolás tararear melodías flamencas en el comedor vacío, cuando creía que nadie lo observaba. Su voz, rica en matices y sentimiento, llenaba el espacio con una melancolía que conmovía hasta las piedras más antiguas del edificio. Una tarde, mientras ayudaba a Dolores a organizar la despensa, Nicolás le confió su preocupación por su abuela y su desesperada necesidad de conseguir dinero para la operación. La cocinera, que había trabajado en su juventud como camarera en varios tablaos flamencos, vio una oportunidad en el talento del muchacho. «Conozco un lugar», le dijo Dolores en voz baja mientras pelaba patatas. «La Taberna del Flamenco, en el barrio gótico. El dueño, Teodoro Ruiz, es un viejo amigo mío y siempre está buscando nuevos talentos para amenizar las cenas». La idea de actuar en un restaurante comenzó a tomar forma en la mente de Nicolás. Sin embargo, había un obstáculo significativo. Las estrictas normas del centro no permitían salidas nocturnas sin supervisión, pero la determinación de ayudar a su abuela era más fuerte que cualquier reglamento. Con la complicidad de Dolores, Nicolás comenzó a planear sus escapadas nocturnas. La cocinera le proporcionó un mapa detallado de las callejuelas del barrio gótico y le enseñó rutas alternativas para llegar a la Taberna del Flamenco sin ser detectado. También le prestó una vieja chaqueta de su hijo y le dio consejos sobre cómo moverse por la ciudad sin llamar la atención. La primera noche que Nicolás se presentó en la Taberna del Flamenco, el local estaba lleno de turistas y locales que disfrutaban de la gastronomía tradicional española. Teodoro Ruiz, un hombre corpulento con bigote canoso y ojos vivaces, lo recibió con cierta desconfianza inicial. Sin embargo, cuando Nicolás comenzó a cantar una antigua soleá que había aprendido de su abuela, el rostro del tabernero se transformó. La voz del muchacho, sorprendentemente madura para su edad, transportaba a los presentes a un mundo de emociones profundas. Sus interpretaciones de cantares tradicionales, mezcladas con alguna copla moderna, cautivaban a los comensales noche tras noche. Pronto, la Taberna del Flamenco comenzó a llenarse de gente que venía específicamente para escuchar al joven ruiseñor, como lo había apodado Teodoro. Las propinas empezaron a acumularse y Teodoro, conmovido por la historia de Nicolás y su abuela, decidió pagarle un pequeño sueldo por sus actuaciones. El dinero se guardaba cuidadosamente en una lata de galletas que Dolores escondía en su taquilla de la cocina del centro. Cada moneda, cada billete, era un paso más cerca de conseguir la cantidad necesaria para la operación de Margarita. Durante el día, Nicolás mantenía su rutina en el centro, asistiendo a clases y participando en las actividades programadas. Por las noches, se transformaba en un artista que hacía vibrar las paredes centenarias de la Taberna del Flamenco con su voz. El cansancio comenzaba a hacer mella en él, pero la imagen de su abuela en la cama del hospital le daba fuerzas para continuar. Las llamadas telefónicas con Margarita se habían convertido en su ancla emocional. Le contaba sobre su vida en el centro, omitiendo cuidadosamente sus actuaciones nocturnas, mientras ella le hablaba de sus progresos y de cómo los médicos estaban sorprendidos por su fortaleza. Cada conversación terminaba con la misma promesa: «Pronto estaremos juntos de nuevo, abuela». Lo que Nicolás no podía imaginar era que sus actuaciones en la Taberna del Flamenco estaban a punto de desencadenar una serie de eventos
que cambiarían su vida para siempre. Una noche especialmente concurrida, entre el público se encontraba una mujer elegante que escuchaba con particular atención. Roberta Vega, una reconocida empresaria del mundo del espectáculo, había entrado en el local por casualidad, buscando refugio de una repentina lluvia primaveral. Mientras observaba al joven cantante, algo en su rostro, en su manera de moverse y especialmente en su voz, le resultaba dolorosamente familiar. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante 14 años comenzaron a emerger como burbujas en agua hirviendo. Cuando Nicolás interpretó una antigua nana que ella misma había compuesto, una que solo había compartido con una persona en su vida, el mundo pareció detenerse a su alrededor. El sonido de una copa al romperse contra el suelo de terracota marcó el momento exacto en que Roberta Vega reconoció en aquel muchacho los rasgos inconfundibles de Andrés Montero, el amor de su vida, el hombre que había desaparecido, llevándose consigo a su hijo recién nacido, dejándola sumida en una desesperación que la había perseguido durante años. El desmayo de Roberta Vega en la taberna del Flamenco causó un gran revuelo entre los comensales. Teodoro, acostumbrado a manejar situaciones difíciles en su local, rápidamente la condujo a su oficina privada en la parte trasera del establecimiento. Nicolás, preocupado por lo sucedido, interrumpió su actuación y siguió al tabernero sintiendo una inexplicable conexión con aquella mujer desconocida. En la pequeña oficina, decorada con carteles antiguos de espectáculos flamencos y fotografías en blanco y negro, Roberta comenzaba a recuperar el color en sus mejillas. Sus manos, adornadas con elegantes anillos, temblaban mientras sostenía un vaso de agua que Teodoro le había ofrecido. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban del rostro de Nicolás. «¿Quién eres?», preguntó finalmente Roberta, con voz entrecortada. «¿Quién te enseñó esa nana?». Las preguntas salieron como un torrente contenido durante años, desconcertando tanto a Nicolás como a Teodoro. El muchacho, confundido, explicó que la nana la había aprendido de su abuela Margarita, quien se la cantaba desde pequeño. Al mencionar el nombre de su abuela, Roberta se tensó visiblemente. Sus sospechas comenzaban a confirmarse, pero necesitaba más información antes de revelar lo que su corazón ya sabía con certeza. Mientras tanto, en el hospital de Madrid, Margarita pasaba sus días entre revisiones médicas y recuerdos del pasado. Las enfermeras habían notado cómo, en sus momentos de descanso, sacaba una vieja caja de zapatos llena de fotografías y cartas amarillentas. Entre ellas, había una especialmente desgastada por el tiempo y las lágrimas, la última carta que su hijo Andrés le había enviado antes de desaparecer. En Barcelona, Roberta comenzó a frecuentar la taberna del Flamenco cada noche, observando a Nicolás con una mezcla de admiración y dolor. El muchacho, intrigado por el interés de la empresaria, comenzó a sentirse cada vez más cómodo en su presencia. Durante los descansos entre actuaciones, compartían conversaciones sobre música y sus sueños de futuro. Dolores, la cocinera del centro, notaba los cambios en Nicolás. El muchacho parecía más animado, más esperanzado. La lata de galletas donde guardaban el dinero para la operación de Margarita comenzaba a llenarse, y con cada actuación, el sueño de ayudar a su abuela parecía más cercano. Una tarde, mientras Nicolás ayudaba en la cocina del centro, Dolores lo sorprendió tarareando la misma nana que había provocado el desmayo de Roberta. La cocinera, que había trabajado durante años en el mundo del espectáculo, reconoció la melodía inmediatamente. «Esa canción», murmuró Dolores, dejando caer la cuchara que sostenía. «Es Arrullo de Luna, ¿verdad?». Nicolás asintió, sorprendido de que alguien más conociera aquella melodía que creía exclusiva de su familia. Esa canción la compuso Roberta Vega hace muchos años, cuando era una joven cantante prometedora, antes de convertirse en empresaria. La revelación golpeó a Nicolás como una ola inesperada. ¿Cómo era posible que su abuela conociera una canción compuesta por Roberta? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dibujo completo aún permanecía oculto. Esa misma noche, durante su actuación, Nicolás observó a Roberta con nuevos ojos. La empresaria, sentada en su mesa habitual, parecía perdida en sus pensamientos,
mientras lo escuchaba cantar. Había algo en su mirada que le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar, quizás en un sueño olvidado o en una fotografía antigua. Después del espectáculo, Roberta pidió hablar con él en privado. En la oficina de Teodoro, con las manos temblorosas, sacó de su bolso una fotografía antigua. En ella se veía a una pareja joven, un hombre alto y moreno, con los mismos rizos que Nicolás. Abrazaba a una mujer que el muchacho reconoció como una versión más joven de Roberta. La fecha en el reverso marcaba exactamente 15 años atrás. «Este es Andrés Montero», dijo Roberta con voz suave. «Tu padre». Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían más allá de su comprensión. «Y yo», continuó ella, pero las palabras se atoraron en su garganta, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nicolás sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las preguntas que había guardado durante años comenzaban a encontrar respuestas, pero cada respuesta traía consigo nuevas preguntas. ¿Por qué su abuela nunca le había hablado de Roberta? ¿Por qué su padre había desaparecido? ¿Qué otros secretos guardaba su familia? La revelación en la oficina de Teodoro desencadenó una avalancha de emociones en Nicolás. Su mente viajaba entre los recuerdos de su infancia en Madrid, las historias contadas a medias por su abuela y la nueva realidad que se presentaba ante él. Roberta, recuperando la compostura, comenzó a desentrañar la historia que había permanecido oculta durante 14 años. En su juventud, Roberta había sido una cantante prometedora en el circuito flamenco de Madrid. Fue en uno de esos tablaos donde conoció a Andrés Montero, un guitarrista talentoso que la acompañaba en sus actuaciones. El amor entre ellos floreció rápidamente, como las bugambillas en primavera, y pronto estaban haciendo planes de futuro juntos. «Compuse Arrullo de Luna cuando supe que estaba embarazada», explicó Roberta, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el collar que llevaba. «Andrés y yo estábamos felices, planeando nuestra vida juntos, pero algo cambió en él después de contarle a su madre, tu abuela Margarita, sobre el embarazo. Los días previos al nacimiento de Nicolás habían estado marcados por tensiones y discusiones que Roberta nunca llegó a comprender completamente. Andrés se había vuelto distante, preocupado, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. La noche en que Nicolás nació, mientras Roberta se recuperaba en el hospital, Andrés desapareció con el bebé. «Tu padre le dijo a Margarita que yo había fallecido durante el parto», reveló Roberta, su voz quebrándose al recordar aquellos momentos dolorosos. «Y a mí me hicieron creer que habías partido junto con tu padre sin posibilidad de retorno». En el centro de acogida, Dolores escuchaba esta historia con lágrimas en los ojos mientras preparaba la cena. La cocinera había sido testigo silenciosa del dolor de Nicolás durante su estancia en Barcelona. Y ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Teodoro, quien había permanecido en silencio durante la conversación, finalmente habló. «El mundo del flamenco es pequeño, Nicolás. Tu voz, tu manera de sentir la música, es el mismo don que tenían tus padres. No es casualidad que hayas llegado a mi taberna». Mientras tanto, en Madrid, Margarita continuaba su lucha en el hospital. Las enfermeras habían notado que pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que las respuestas a preguntas no formuladas llegaran volando con las palomas que se posaban en el alféizar. La verdad sobre el pasado comenzaba a tomar forma como un mosaico complejo. Roberta explicó cómo había dedicado años a buscar a su hijo, transformando su carrera artística en un imperio empresarial que le proporcionara los recursos necesarios para su búsqueda. Cada cumpleaños de Nicolás encendía una vela y cantaba Arrullo de Luna, esperando que la melodía de alguna manera mágica llegara a los oídos de su hijo perdido. «Cuando te escuché cantar esa nana en la taberna del flamenco», dijo Roberta, «supe que eras tú, no solo por la canción, sino por cómo la cantabas, con el mismo sentimiento que Andrés le daba a cada nota». Nicolás, abrumado por las revelaciones, compartió entonces su propia historia: la enfermedad de su abuela, la necesidad de la operación, sus actuaciones secretas para recaudar dinero. Roberta escuchó cada palabra con atención,
su corazón dividido entre la alegría de haber encontrado a su hijo y el dolor por todo el tiempo perdido. «Tu abuela debe saber la verdad», declaró Roberta con determinación. «Y yo quiero ayudar con su operación, no solo por ti, sino también por ella. A pesar de todo, ella te ha cuidado y amado durante todos estos años». La noticia de que Roberta Vega, la famosa empresaria del mundo del espectáculo, había encontrado a su hijo perdido después de 14 años, comenzó a circular por los pasillos del centro de acogida. Los otros jóvenes miraban a Nicolás con una mezcla de asombro y envidia, mientras los educadores intentaban mantener la situación bajo control. Esa noche, en su habitación del centro, Nicolás no podía dormir. Sus pensamientos vagaban entre la imagen de su abuela en el hospital de Madrid y la presencia recién descubierta de su madre. La fotografía que Roberta le había mostrado descansaba sobre su mesilla de noche, junto a la que siempre había llevado consigo de su abuela y su padre. Dos imágenes de diferentes momentos del tiempo que, al fin, comenzaban a contar una historia completa. Una historia de amor, pérdida, secretos y reencuentros que había esperado 14 años para ser revelada. Y mientras la luna de Barcelona brillaba sobre los tejados del barrio gótico, la melodía de Arrullo de Luna resonaba en su mente, ya no como un eco del pasado, sino como un puente hacia el futuro. Los trámites para el traslado de Nicolás de vuelta a Madrid se iniciaron con una urgencia marcada por la condición de Margarita. Roberta, utilizando sus contactos e influencia, logró acelerar el proceso administrativo que normalmente llevaría semanas. El Centro de Acogida San Josep, comprendiendo la excepcionalidad de la situación, colaboró en facilitar la transición. La última noche de Nicolás en la Taberna del Flamenco fue especialmente emotiva. Teodoro había organizado una pequeña fiesta de despedida, decorando el local con guirnaldas y flores. Los clientes habituales, que habían seguido la evolución del joven cantante durante semanas, llenaron el lugar para escuchar su última actuación en Barcelona. «Esta noche», anunció Nicolás frente al público, «quiero cantar algo especial». Sus ojos se encontraron con los de Roberta, quien estaba sentada en primera fila. «Es una nana que ahora sé que fue escrita con amor, esperanza y añoranza». Los primeros acordes de Arrullo de Luna llenaron el ambiente, pero esta vez la interpretación tenía un significado completamente nuevo. Mientras cantaba, las lágrimas rodaban silenciosamente por las mejillas de Roberta. Dolores, que había conseguido un permiso especial para asistir a la despedida, sostenía la mano de la empresaria en señal de apoyo. La música se convirtió en un puente invisible que conectaba el pasado con el presente, sanando heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Al terminar la actuación, Teodoro entregó a Nicolás un sobre con todo el dinero recaudado durante sus presentaciones. «Esto es para la operación de tu abuela», dijo el tabernero con voz ronca por la emoción. «Y recuerda que siempre tendrás un lugar aquí en la Taberna del Flamenco». La mañana siguiente, mientras el tren hacia Madrid comenzaba su marcha desde la estación de Sants, Nicolás observaba cómo la ciudad condal se desvanecía en la distancia. A su lado, Roberta repasaba mentalmente el discurso que había preparado para su encuentro con Margarita. Las palabras parecían inadecuadas para expresar 14 años de ausencia y malentendidos. Durante el viaje, madre e hijo comenzaron a llenar los vacíos de sus vidas separadas. Roberta contó historias sobre su carrera como cantante, cómo había conocido a Andrés y los momentos felices que habían compartido antes de que todo se desmoronara. Nicolás, por su parte, compartió anécdotas de su infancia en Lavapiés, las tradiciones que Margarita le había enseñado y los pequeños detalles que habían formado su personalidad. «¿Nunca supiste nada más de mi padre?», preguntó Nicolás mientras el tren atravesaba los campos de Castilla. La pregunta flotó en el aire como una nube solitaria en el cielo despejado. Roberta negó con la cabeza. «Durante años contraté investigadores privados, pero Andrés parecía haberse desvanecido. Lo último que supe fue que había estado en Argentina, pero el rastro se perdía allí». Sus ojos se perdieron en el paisaje que desfilaba por la ventana. «Tu padre era un hombre complejo, Nicolás. Tenía un don extraordinario para la música, pero también demonios internos que nunca llegué a comprender completamente». A medida que se acercaban a Madrid,
La ansiedad comenzó a crecer en ambos. El hospital donde estaba ingresada Margarita se encontraba en el barrio de Chamberí, no muy lejos de donde Nicolás había crecido. La idea de enfrentarse a la verdad después de tantos años hacía que las manos de Roberta temblaran ligeramente mientras sostenía su bolso. En el hospital, una enfermera que había cuidado de Margarita durante semanas los recibió con una sonrisa cálida. «Ha estado preguntando por ti todos los días», le dijo a Nicolás. «Pero no le hemos dicho que vendrías hoy. Queríamos que fuera una sorpresa». Antes de entrar en la habitación, Roberta se detuvo en el pasillo. «Quizás sea mejor que entres tú primero», sugirió a su hijo. «Prepara el terreno, no queremos que la impresión sea demasiado fuerte para ella». Nicolás asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Mientras caminaba hacia la puerta de la habitación, sentía el peso de la verdad sobre sus hombros. ¿Cómo explicarle a su abuela que la mujer que creía ausente para siempre estaba viva y esperando en el pasillo? ¿Cómo abordar los años de secretos y malentendidos sin causar más dolor? La puerta de la habitación se abrió con un suave chirrido, y allí estaba Margarita, más delgada que cuando la había visto por última vez, pero con el mismo brillo de amor en sus ojos cansados. «¡Mi niño!», exclamó al verlo, extendiendo sus brazos para recibirlo en un abrazo que olía a jabón de lavanda y a años de cuidados abnegados. La habitación del hospital, aunque aséptica y funcional, se había convertido en un pequeño santuario personal para Margarita. Fotos familiares decoraban la mesilla de noche y un chal tejido a mano añadía un toque de color sobre la silla junto a la ventana. El reencuentro entre abuela y nieto fue emotivo, lleno de lágrimas contenidas y sonrisas temblorosas. «Has adelgazado», observó Margarita, pasando su mano arrugada por el rostro de Nicolás. «¿Te han tratado bien en Barcelona?». Sus ojos escrutaban cada detalle de su nieto, como si quisiera recuperar cada segundo de ausencia. Nicolás tomó asiento junto a la cama, sosteniendo la mano de su abuela entre las suyas. El momento de la verdad se acercaba y podía sentir su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Abuela», comenzó con voz suave, «he descubierto algo durante mi estancia en Barcelona, algo sobre mi familia, sobre mi madre». El rostro de Margarita palideció visiblemente y sus dedos se tensaron entre los de su nieto. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz apenas audible, aunque en sus ojos ya se reflejaba el temor a una verdad largamente enterrada. «Mi madre está viva», dijo Nicolás con gentileza, «y está aquí, en el hospital». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de conmoción que se expandían en todas direcciones. Margarita se llevó una mano temblorosa al pecho. «No, no puede ser», murmuró. «Andrés me dijo, él me aseguró». Las palabras se entrecortaban mientras los recuerdos de aquella noche fatídica regresaban con fuerza renovada. En ese momento, como si respondiera a una señal invisible, Roberta apareció en el umbral de la puerta. El tiempo pareció detenerse mientras las dos mujeres se miraban fijamente, separadas por 14 años de malentendidos y dolor. «Señora Margarita», saludó Roberta con voz suave, dando un paso hacia el interior de la habitación. «Ha pasado mucho tiempo». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas y preguntas sin responder. Margarita miraba a Roberta como si estuviera viendo un fantasma, sus manos aferrándose a las sábanas del hospital con fuerza. «Andrés me dijo que habías partido», susurró finalmente Margarita, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Me dijo que te habías ido para siempre, que era mejor criar al niño lejos de... ¿Por qué? ¿Por qué nos mintió a ambas?». Roberta se acercó más a la cama, sus propios ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «También a mí me engañó», respondió con voz quebrada. «Me hizo creer que había perdido a mi hijo para siempre. Pasé años buscándolos, sin saber que estaban tan cerca». Nicolás observaba el intercambio entre su madre y su abuela, sintiendo cómo años de secretos y malentendidos comenzaban a desenredarse frente a sus ojos. La habitación del hospital se había convertido en un espacio sagrado, donde la verdad, tanto tiempo oculta, finalmente salía a la luz. «Cada día», continuó Margarita, «cada vez que miraba a Nicolás, veía en él los rasgos de su padre, y me preguntaba si había hecho lo correcto al guardar silencio.
Pero Andrés estaba tan convencido de que era lo mejor, su voz se apagó, perdiéndose en los recuerdos. Roberta tomó una silla y se sentó al otro lado de la cama. No podemos cambiar el pasado, dijo suavemente, pero podemos construir un futuro diferente. Estoy aquí no solo porque he encontrado a mi hijo, sino también porque quiero ayudar. La operación que necesita, yo puedo hacerme cargo de todos los gastos. Los ojos de Margarita se abrieron con sorpresa. No puedo aceptar, comenzó a decir, pero Roberta la interrumpió con gentileza. Por favor, permítame hacer esto, no como una extraña, sino como parte de esta familia. Nicolás es tanto su nieto como mi hijo, y usted ha estado ahí para él todos estos años cuando yo no pude estarlo. Mientras las dos mujeres comenzaban a hablar, compartiendo retazos de los años perdidos, Nicolás sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El dinero que había ganado cantando en la taberna del flamenco, aunque no suficiente para la operación completa, simbolizaba su propio esfuerzo por mantener unida a su familia. La tarde avanzaba, y con ella las sombras del pasado comenzaban a disiparse. A través de la ventana del hospital, el sol de Madrid pintaba el cielo de tonos anaranjados, como si celebrara el reencuentro de esta familia fragmentada que, poco a poco, comenzaba a sanar sus heridas. Los días siguientes al reencuentro transcurrieron en una vorágine de emociones y preparativos. El equipo médico, tras evaluar la situación de Margarita con los nuevos recursos disponibles gracias a Roberta, programó la operación para la semana siguiente. La habitación del hospital se convirtió en el centro de una extraña pero esperanzadora reunión familiar. Roberta había alquilado un apartamento cerca del hospital, en el elegante barrio de Chamberí. Cada mañana, antes de dirigirse a las oficinas de su empresa en Madrid, pasaba por el hospital con café recién hecho y pasteles de la pastelería La Mallorquina, estableciendo poco a poco una nueva rutina con su hijo y su ex-suegra. ¿Sabes?, comentó una mañana Roberta mientras compartían el desayuno en la habitación del hospital. He estado pensando en abrir una nueva división en mi empresa, enfocada en descubrir jóvenes talentos del flamenco. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras miraba a Nicolás. Tu voz me hizo recordar por qué me enamoré de la música en primer lugar. Nicolás, que había heredado la pasión por el cante de ambos padres, sentía que su mundo se expandía con cada conversación. Las historias sobre los inicios de Roberta en el mundo del flamenco, sus actuaciones en los tablaos más prestigiosos de Madrid y su posterior transición al mundo empresarial llenaban las horas de espera en el hospital. Margarita observaba la creciente complicidad entre madre e hijo con una mezcla de alegría y remordimiento. Una tarde, mientras Nicolás había bajado a la cafetería, se animó a compartir con Roberta los detalles de aquella noche fatídica de hace 14 años. Andrés llegó con el bebé en brazos, recordó Margarita, su voz teñida de tristeza. Estaba alterado, diciendo que te habías ido, que no podías soportar la vida de artista y la responsabilidad de un hijo. Yo le creí, quizás porque era mi hijo, quizás porque era más fácil creer eso que enfrentar una verdad más dolorosa. Roberta escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo. ¿Nunca sospechaste que algo no cuadraba?, preguntó suavemente. Con el tiempo sí, admitió Margarita. Había inconsistencias en su historia, detalles que no encajaban, pero para entonces Andrés ya había desaparecido, y yo solo tenía a Nicolás. Me concentré en criarlo, en darle todo el amor que podía, esperando que algún día pudiera compensar los errores cometidos. La conversación fue interrumpida por el regreso de Nicolás, quien traía consigo su guitarra, un regalo de Teodoro antes de dejar Barcelona. El sonido de las cuerdas llenó la habitación mientras interpretaba una versión suave de Arrullo de Luna, la nana que había servido como puente entre su pasado y su presente. Los médicos y enfermeras a menudo se detenían en el pasillo para escuchar la música que emanaba de la habitación 317. La voz de Nicolás, acompañada ocasionalmente por la de Roberta, transformaba el ambiente hospitalario en algo más cálido, más humano. Una tarde, mientras revisaban viejas fotografías que Margarita guardaba en su caja de recuerdos, encontraron una imagen que capturó la atención de todos. Andrés y Roberta,
actuando juntos en el antiguo café de Chinitas. La fotografía, tomada poco antes del nacimiento de Nicolás, mostraba a una pareja joven y enamorada, llena de sueños y promesas. Tu padre tenía un don especial con la guitarra, explicó Roberta a Nicolás, acariciando la fotografía con la yema de los dedos. Cuando tocaba parecía que el mundo entero contenía la respiración para escucharlo. ¿Crees que algún día volveremos a verlo?, preguntó Nicolás, su voz revelando una mezcla de esperanza y temor. La música tiene formas misteriosas de unir a las personas, respondió Roberta. Si algo he aprendido en estos años es que no hay que perder la esperanza. Margarita, desde su cama, observaba el intercambio con ojos húmedos. La operación se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. La presencia de Roberta y el reencuentro con su nieto le habían dado fuerzas renovadas para enfrentar lo que venía. Cuando salga de aquí, anunció Margarita con determinación, quiero que cantemos juntos, los tres, como debería haber sido desde el principio. Sus palabras encerraban tanto una promesa como una forma de redención, un puente tendido hacia un futuro donde los errores del pasado pudieran ser, si no olvidados, al menos perdonados. La mañana de la operación amaneció con un cielo madrileño despejado y luminoso. Roberta había pasado la noche en el hospital, insistiendo en estar presente desde el primer momento. Nicolás, que apenas había podido dormir, llegó al amanecer con un ramo de claveles rojos, las flores favoritas de su abuela. El equipo médico había explicado detalladamente el procedimiento el día anterior. La operación, aunque delicada, tenía un alto porcentaje de éxito. Sin embargo, la recuperación requeriría tiempo y paciencia, dos elementos que, irónicamente, la familia había aprendido a valorar durante sus años de separación. Todo saldrá bien, aseguró Nicolás a su abuela, mientras los enfermeros preparaban la camilla para llevarla al quirófano. Y cuando te recuperes, cantaremos juntos en la taberna del flamenco. Teodoro ya me ha dicho que nos reservará una noche especial. Margarita sonrió apretando la mano de su nieto. Prométeme una cosa, susurró. Pase lo que pase, mantén viva la música en tu corazón. Es el regalo más precioso que nos dejó tu padre. Mientras observaban cómo se llevaban a Margarita al quirófano, Roberta rodeó los hombros de su hijo con un brazo protector. La espera sería larga, y las siguientes horas se convertirían en un ejercicio de paciencia y esperanza. En la sala de espera, madre e hijo compartieron historias para hacer el tiempo más llevadero. Roberta habló sobre sus primeros días en el mundo del espectáculo, las dificultades que enfrentó para construir su empresa desde cero, y cómo cada decisión que tomó estuvo motivada por la esperanza de encontrar a su hijo perdido. ¿Sabes qué me mantuvo en pie todos estos años?, preguntó Roberta, mientras jugueteaba con el collar que siempre llevaba. La música. Cada vez que escuchaba flamenco, sentía que de alguna manera estaba conectada contigo y con tu padre. Era como si las melodías fueran mensajes que atravesaban el tiempo y la distancia. Nicolás comprendía perfectamente ese sentimiento. Durante sus actuaciones en Barcelona, había experimentado esa misma conexión misteriosa, como si cada nota que cantaba fuera un hilo invisible que lo unía a su verdadera identidad. Las horas pasaban lentamente. Dolores, la cocinera del centro de Barcelona, llamó para preguntar por Margarita. Teodoro también se mantuvo en contacto, prometiendo organizar una gran celebración en la taberna del flamenco cuando todo hubiera pasado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el cirujano apareció con noticias esperanzadoras. La operación había sido un éxito, aunque los próximos días serían cruciales para la recuperación. Tu abuela es una mujer muy fuerte, comentó el médico con una sonrisa cansada. Su voluntad de vivir y su espíritu positivo han sido fundamentales. Cuando por fin pudieron ver a Margarita en la unidad de recuperación, la encontraron pálida pero serena. A pesar de la anestesia, sus ojos se iluminaron al ver a su familia reunida junto a su cama. «He tenido un sueño hermoso», murmuró con voz débil. «Soñé que estábamos todos juntos en el antiguo piso de Lavapiés, cantando Arrullo de Luna. Andrés estaba allí también, tocando la guitarra como solía hacerlo. Roberta y Nicolás intercambiaron una mirada cómplice. La mención de Andrés
ya no traía consigo el peso del dolor y la traición, sino una dulce melancolía y la esperanza de que, tal vez, algún día el círculo familiar pudiera completarse. «Cuando te recuperes», propuso Roberta, «podríamos buscar un nuevo lugar, un piso más grande, donde podamos estar todos juntos, cerca del hospital, para las revisiones, pero también cerca del lavapiés, para no perder nuestras raíces». La idea flotó en el aire como una promesa de futuro. Margarita asintió débilmente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y su olor a desinfectante, se había convertido en el escenario de un nuevo comienzo. Nicolás sacó su guitarra, que había traído consigo, y comenzó a tocar suavemente las primeras notas de Arrullo de Luna. La melodía, apenas un susurro para no molestar a otros pacientes, flotaba en el aire como una oración de agradecimiento. Una nana que ahora arrullaba no solo a un niño, sino a una familia entera que comenzaba a sanar. Las semanas siguientes a la operación transcurrieron en un ritmo marcado por la recuperación de Margarita y la adaptación a la nueva dinámica familiar. Roberta había cumplido su promesa, encontrando un amplio piso en la zona de Argüelles, lo suficientemente cerca del hospital para las revisiones periódicas y a una distancia cómoda del bullicioso lavapiés. El nuevo hogar, un luminoso apartamento en un edificio modernista, tenía espacio suficiente para todos. Roberta había insistido en que Margarita se mudara con ellos durante su recuperación, transformando una de las habitaciones en un acogedor espacio que recordaba al antiguo piso de lavapiés, con sus cortinas de encaje y el aroma a romero que tanto caracterizaba a la abuela. Nicolás, por su parte, comenzaba a encontrar su lugar en este nuevo capítulo de su vida. Las mañanas las dedicaba a sus estudios en el Instituto San Isidro, donde había regresado con una nueva perspectiva sobre la vida y la música. Por las tardes, alternaba entre visitas a la Taberna del Flamenco, donde Teodoro le había reservado un espacio permanente para actuar los fines de semana, y tiempo en el estudio de grabación que Roberta había instalado en casa. «Quiero que tengas todas las oportunidades que tu padre y yo tuvimos», explicó Roberta una tarde, mientras ajustaba los equipos del estudio. «Pero también quiero que crezcas a tu propio ritmo, encontrando tu voz única». La relación entre madre e hijo florecía día a día, construyéndose sobre conversaciones compartidas, lecciones de música y pequeños momentos cotidianos. Roberta había aprendido a equilibrar su rol como empresaria con su recién descubierto papel de madre, encontrando en Nicolás no solo al hijo perdido, sino también a un espíritu afín en su pasión por la música. Margarita observaba esta evolución desde su sillón favorito junto a la ventana, donde pasaba las tardes tejiendo y escuchando a su nieto practicar. Su recuperación progresaba favorablemente, y aunque los médicos insistían en que debía tomar las cosas con calma, su espíritu inquieto la empujaba a participar cada vez más en la vida familiar. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?», comentó una tarde Margarita mientras compartían una merienda. «Ver cómo la música ha sanado lo que las palabras no pudieron. Cuando escucho a Nicolás cantar con Roberta, es como si los años de separación nunca hubieran existido. La música, en efecto, se había convertido en el lenguaje común que unía a la familia. Las sesiones improvisadas en el salón, donde Nicolás tocaba la guitarra mientras Roberta y Margarita cantaban antiguas coplas, se habían convertido en una tradición nocturna que atraía incluso a los vecinos, quienes a menudo se detenían en el rellano para escuchar. Una tarde, mientras revisaban viejas fotografías y partituras que Roberta había conservado de sus días como cantante, encontraron algo sorprendente: una composición inédita de Andrés, escrita poco antes de su desaparición. Era una melodía compleja, llena de elementos tanto tradicionales como innovadores, que parecía contar una historia de amor, pérdida y esperanza. «Tu padre siempre decía que la música más verdadera nace del dolor más profundo», comentó Roberta mientras examinaba la partitura amarillenta. «Pero también creía que cada melodía triste lleva en sí misma la semilla de la esperanza». Nicolás tomó la partitura con reverencia, estudiando las notas garabateadas por la mano de su padre. Con su guitarra en las manos, comenzó a interpretar la melodía,
dejando que las notas llenaran el espacio entre ellos como un puente tendido sobre el tiempo. La canción, que nunca había sido interpretada en público, parecía cobrar vida bajo los dedos de Nicolás. Roberta reconoció en la melodía elementos de arrullo de luna, entretejidos con nuevos motivos que hablaban de arrepentimiento y redención. «Deberíamos interpretarla», sugirió Nicolás con entusiasmo, «en la taberna del flamenco, cuando la abuela esté completamente recuperada. Podría ser nuestra manera de honrar el legado de papá y celebrar nuestro reencuentro». La idea fue recibida con aprobación general. Margarita, desde su sillón, sonrió con lágrimas en los ojos. La música de su hijo, que durante tanto tiempo había sido un recordatorio doloroso del pasado, ahora se convertía en un puente hacia el futuro, interpretada por las manos de su nieto. El otoño madrileño pintaba las calles con tonos dorados cuando la taberna del flamenco anunció un evento especial: la presentación de la familia Montero Vega, interpretando por primera vez en público la composición inédita de Andrés Montero. Teodoro había decorado el local con un gusto exquisito, mezclando elementos tradicionales del flamenco con toques modernos que reflejaban el espíritu de la ocasión. La noticia había corrido como la pólvora por el mundo del flamenco madrileño. La historia del reencuentro entre Roberta Vega y su hijo perdido, junto con la recuperación de Margarita y el descubrimiento de una composición inédita de Andrés Montero, había captado la atención de aficionados y profesionales por igual. Entre el público que llenaba el local aquella noche especial, se encontraban rostros familiares. Dolores, la cocinera del centro de Barcelona, había viajado especialmente para la ocasión. Varios de los clientes habituales que habían seguido las primeras actuaciones de Nicolás estaban presentes. Incluso algunos antiguos compañeros de Roberta y Andrés de los tablaos madrileños habían acudido para ser testigos de este momento único. «¿Estás nervioso?», observó Roberta mientras ayudaba a Nicolás a ajustar su chaqueta en el pequeño camerino improvisado. No era una pregunta, sino una constatación. «Un poco», admitió él, sus dedos jugando con las cuerdas de la guitarra. «Es la primera vez que cantaremos juntos en público, y esta canción es como si finalmente pudiera conocer una parte de papá que nunca tuve la oportunidad de conocer». Margarita, elegante en un vestido negro con un mantón de Manila sobre los hombros, los observaba con orgullo. Su recuperación había sido notable, y aunque aún necesitaba ayuda para caminar largas distancias, su espíritu estaba más fuerte que nunca. El local estaba lleno hasta los topes cuando la familia subió al pequeño escenario. Teodoro había dispuesto 3 sillas, una para Nicolás con su guitarra, otra para Roberta y una tercera para Margarita, quien insistió en participar, aunque fuera solo para el final de la actuación. «Buenas noches», saludó Nicolás al público. «Esta noche es muy especial para nosotros. Vamos a compartir con ustedes una pieza que mi padre, Andrés Montero, compuso hace muchos años. Una canción que, de alguna manera, predijo nuestro reencuentro y nuestra sanación como familia». Las primeras notas de la guitarra llenaron el espacio, creando un silencio reverente entre los presentes. La melodía, compleja y emotiva, parecía contar por sí misma una historia de pérdida y reencuentro. Cuando la voz de Nicolás se unió a la música, seguida por la de Roberta, el efecto fue electrizante. La canción hablaba de amor perdido y encontrado, de segundas oportunidades y de la fuerza sanadora de la música. En ciertos pasajes se podían reconocer fragmentos de arrullo de luna, entretejidos con nuevos motivos que creaban una narrativa musical completa. Hacia el final de la pieza, Margarita se unió a sus voces, añadiendo la profundidad de su experiencia y su amor a la interpretación. Las 3 generaciones unidas por la música y la sangre creaban una armonía que trascendía las palabras y el tiempo. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue casi sagrado, roto segundos después por una explosión de aplausos y vítores. Había lágrimas en muchos ojos, no solo en el escenario, sino también entre el público, que había sido testigo de algo más que una simple actuación musical. Teodoro, emocionado, subió al escenario con una botella de vino y copas para todos. «Por la familia», brindó, «por la música y por los caminos misteriosos que nos llevan de vuelta a casa».
Mientras los aplausos continuaban y las felicitaciones llovían sobre la familia, Nicolás observó a su madre y su abuela, ambas radiantes de felicidad. En ese momento, comprendió que la música no solo había sido el medio para encontrar a su familia perdida, sino también el lenguaje que les permitiría mantenerse unidos en el futuro. La noche continuó con más música y celebración, pero aquella primera interpretación de la composición de Andrés quedó grabada en la memoria de todos los presentes como un momento mágico, un instante en el que el pasado, el presente y el futuro se fundieron en una sola melodía de esperanza y amor. El éxito de la presentación en la Taberna del Flamenco había marcado un antes y un después en la vida de la familia. La grabación del evento, compartida en las redes sociales de la empresa de Roberta, se había convertido en un fenómeno viral, atrayendo la atención de medios especializados en música flamenca y tradicional española. Una mañana de invierno, mientras Nicolás desayunaba antes de ir al instituto, Roberta recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Era un viejo amigo desde Argentina, un promotor musical que había trabajado con ella en el pasado. «He visto el vídeo de vuestra actuación», dijo la voz al otro lado de la línea, «y hay algo que deberías saber. Andrés, lo he visto hace poco en Buenos Aires. Está dando clases de guitarra en un conservatorio local». La noticia impactó a Roberta como una descarga eléctrica. Después de tantos años, por fin tenían una pista concreta sobre el paradero de Andrés. La cuestión ahora era cómo manejar esta información, especialmente con Nicolás, quien había comenzado a construir su propia identidad musical sin la sombra de la ausencia de su padre. Durante días, Roberta meditó sobre la mejor manera de compartir la noticia con su hijo y con Margarita. La abuela, que se había recuperado notablemente y ahora pasaba las tardes ayudando en la organización de eventos benéficos de música flamenca, había comenzado a hablar más abiertamente sobre Andrés, como si la música hubiera desbloqueado recuerdos largo tiempo guardados. «Tu padre siempre fue un alma inquieta», le contaba a Nicolás mientras preparaban juntos una paella dominical. «Tenía un don extraordinario, pero también muchos miedos y dudas. Creo que no supo manejar la responsabilidad de ser padre y artista al mismo tiempo». Una tarde, después de una de las actuaciones regulares de Nicolás en la Taberna del Flamenco, Roberta decidió que era el momento de compartir la noticia. Reunió a la familia en el salón de su casa, donde el estudio de grabación se había convertido en el corazón musical del hogar. «He recibido noticias de tu padre», anunció con suavidad, observando atentamente las reacciones de su hijo y de Margarita. «Está en Buenos Aires enseñando música». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Nicolás apretaba su guitarra, el instrumento que se había convertido en su ancla durante los momentos de incertidumbre. «¿Sabe de nosotros?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Sabe que nos hemos encontrado?». «No lo sé», respondió Roberta con honestidad. «Pero ahora tenemos la oportunidad de decidir qué queremos hacer con esta información». Margarita, que había permanecido en silencio, tomó la mano de su nieto. «La decisión es tuya, mi niño. Has crecido tanto, has encontrado tu propio camino en la música. Pase lo que pase, eso nadie te lo puede quitar». Nicolás se levantó y caminó hacia el estudio, donde la partitura de su padre descansaba sobre el atril. La tomó entre sus manos, observando las notas escritas tantos años atrás. «Quiero escribirle una carta», dijo finalmente, «y quiero enviarle nuestra grabación. La música siempre ha sido nuestro lenguaje común, ¿no? Quizás sea la mejor manera de tender un puente». Roberta y Margarita intercambiaron una mirada de orgullo y comprensión. El joven que tenían ante ellas ya no era el niño perdido que cantaba en secreto para ayudar a su abuela. Se había convertido en un artista por derecho propio, capaz de transformar el dolor en belleza y los secretos familiares en arte. «Te ayudaré a escribir esa carta», ofreció Roberta. «Y podemos incluir una invitación. El Festival de Flamenco de Madrid será en primavera y ya nos han pedido que participemos. Podría ser una buena oportunidad». La posibilidad de un reencuentro flotaba en el aire como una nota sostenida, llena de promesas y temores. Pero esta vez,
Cualquiera que fuera el resultado, Nicolás sabía que no estaría solo. Tenía una familia fuerte a su lado y la música como su más fiel compañera. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color y vida. Los jardines del Retiro se llenaron de flores y el aire tibio traía consigo la promesa de nuevos comienzos. El Festival Internacional de Flamenco de Madrid se había convertido en el evento más esperado de la temporada, y la participación de la familia Montero Vega era uno de sus principales atractivos. La carta que Nicolás había enviado a su padre, junto con la grabación de su actuación en la Taberna del Flamenco, había viajado hasta Buenos Aires 3 meses atrás. La respuesta llegó en forma de una composición musical, una pieza para guitarra que entrelazaba elementos de Arrullo de Luna con la melodía que Nicolás y su familia habían interpretado en el tablao. «Estaré allí», decía la breve nota que acompañaba la partitura. «La música nos ha mantenido conectados todos estos años, aunque yo no lo mereciera». Los días previos al festival fueron un torbellino de ensayos y preparativos. Nicolás, que había estado trabajando en un arreglo especial que combinaba las composiciones de su padre con elementos propios, pasaba horas en el estudio perfeccionando cada nota. La noche del festival, el Teatro Real de Madrid resplandecía bajo las luces de la ciudad. Entre bastidores, la familia se preparaba para su actuación. Margarita, elegante en un vestido de seda negra, ajustaba el mantón sobre los hombros de Roberta. Nicolás, vestido con un traje oscuro que resaltaba su juventud y elegancia, afinaba su guitarra con manos sorprendentemente firmes. Fue entonces cuando lo vieron. Andrés Montero, con el pelo encanecido en las sienes, pero con los mismos ojos expresivos que Nicolás había heredado, apareció en el umbral del camerino. El tiempo pareció detenerse mientras 4 generaciones de música y amor se encontraban en un mismo espacio. «Nicolás», murmuró Andrés, su voz ronca por la emoción. «Hijo mío». No hubo necesidad de palabras de reproche o explicaciones apresuradas. En lugar de eso, Nicolás tomó su guitarra y comenzó a tocar la melodía que su padre había enviado desde Buenos Aires. Andrés, comprendiendo el gesto, sacó su propia guitarra y se unió a la interpretación. Madre e hijo, padre e hijo, abuela y familia, unidos por fin a través de la música que había sido tanto su bendición como su cruz. La melodía se elevaba y fluía entre ellos como un río de reconciliación y esperanza. Cuando llegó el momento de su actuación, subieron al escenario como una familia completa por primera vez. El público guardó silencio mientras Nicolás tomaba el micrófono. «Esta noche», anunció con voz clara, «queremos compartir con ustedes una historia de pérdida y reencuentro, de secretos y verdades, pero sobre todo de amor y música. Una historia que comenzó con una nana y que continúa escribiéndose con cada nota que tocamos juntos». La actuación fue mágica. Las voces de Roberta y Nicolás se entrelazaban mientras las guitarras de padre e hijo creaban un tapiz musical de extraordinaria belleza. Margarita, desde su lugar privilegiado en el escenario, añadía las palmas y el compás que solo décadas de vivir el flamenco pueden enseñar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el Teatro Real estalló en aplausos. Pero para la familia en el escenario, el verdadero milagro no era el éxito de la actuación, sino el hecho de estar allí juntos, unidos por el mismo amor por la música que una vez los había separado. Después del festival, mientras la familia celebraba en la intimidad de su hogar, Nicolás observaba a sus padres compartiendo historias y risas con su abuela. La música sonaba suavemente en el fondo. Arrullo de Luna, la nana que había iniciado todo. «¿Sabes una cosa?», dijo Margarita sentándose junto a su nieto. «A veces los secretos más oscuros llevan dentro la semilla de los milagros más hermosos. Tu voz nos ha traído de vuelta a todos, mi niño. Has convertido nuestro dolor en una canción de esperanza». Nicolás sonrió abrazando a su abuela mientras observaba a su familia reunida. La música continuaba fluyendo, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría, uniendo lo que una vez estuvo roto, sanando lo que una vez dolió y prometiendo nuevos amaneceres llenos de melodías por descubrir.